su asistencia por esta vía. Ah, en los siguientes minutos vamos a abordar algunos tópicos relacionados con este título. Cuando los soplos cardíacos, ¿en qué momento dejan de ser inocentes? En la consulta es muy frecuente el que el paciente acuda en busca de orientación porque hubo el hallazgo al examen físico de un soplo cardíaco. Y uno de los diagnósticos que se plantea siempre son los soplos funcionales. Sin embargo, la idea de la siguiente charla es tratar de darle algunos datos que nos permita discriminar entre un soplo inocente o funcional y los soplos patológicos por enfermedad cardíaca. Vamos a comenzar repasando básicamente los focos de auscultación que nosotros tenemos en todos los pacientes, ¿no? Usualmente en pediatría nosotros nos referimos al sitio anatómico en el cual se ausculta, por ejemplo, el segundo espacio intercostal derecho, o el segundo espacio intercostal izquierdo, o el tercer espacio intercostal izquierdo, y no como focos aórticos o foco pulmonar como se realiza habitualmente en el adulto. Y eso es por una razón. Porque en cardiopatías congénitas puede suceder cualquier cosa, y de este lado usted lo que está ocultando no es la aorta, sino es la pulmonar, o viceversa. Del lado izquierdo no está ocultando la pulmonar, sino es la aorta. O el corazón está al revés, como en los pacientes con destrocardio. Por eso que cuando nosotros hacemos la referencia a la descripción semiológica de un soplo, siempre nos referimos al sitio anatómico de auscultación. Pero para recordar, tenemos los 5 focos: el segundo espacio intercostal derecho, el segundo espacio intercostal izquierdo, el tercero, que es usualmente el foco aórtico accesorio, cuarto espacio intercostal paraesternal y con línea media clavicular, cuarto, quinto espacio intercostal. Estos son los focos habituales, pero le quiero llamar la atención que en el niño, sobre todo mientras la fontanela esté abierta, tenemos que tener presente auscultar siempre la fontanela anterior. De esta manera, si no auscultamos la fontanela anterior, no vamos a detectar los soplos que se asocian a las malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral. O si no auscultamos el abdomen, sobre todo la región hepática, no vamos a determinar las malformaciones arteriovenosas que pueden estar presentes en un recién nacido y que le pueden conducir a falla cardíaca. Una vez revisado este aspecto, vámonos básicamente a la descripción, a qué se corresponde cada uno de los ruidos cardíacos, que es lo primero que nosotros tenemos que analizar cuando ocultamos un paciente, ¿sí? Si recordamos, el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas atrioventriculares y el segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas sigmoideas. Al oído humano es detectable en el primer ruido cardíaco un solo componente, cuando nosotros sabemos que son dos válvulas AB, es decir, la mitral y la tricúspide. Pero sí podemos detectar nosotros el segundo ruido cardíaco con sus dos componentes. Si siguen el sonido, van a oír que el primer ruido tiene un solo componente y el segundo ruido oculta sus dos componentes. Esto es lo primero que nosotros tenemos que comenzar a analizar en estos pacientes. Oír la calidad del primer ruido, la calidad del segundo ruido, sobre todo el segundo ruido, es el que más información nos da a nosotros cuando analizamos un paciente con sospecha de cardiopatía. Hay variaciones normales que se presentan en los ruidos cardíacos, como vamos a ver en este paciente, en este audio, ¿sí? Lo normal, los dos componentes del segundo ruido, pero cuando el paciente inspira, puede haber un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, que se va a modificar con los movimientos respiratorios. Esto es lo que lo va a diferenciar de un segundo ruido desdoblado patológico que se va a apreciar en cardiopatías que llamamos. ¿Sí? Entonces, dos características: ver el segundo ruido y la variación fisiológica que puede haber en el segundo ruido cardíaco. Repasando esto, entonces vamos a ver qué es un soplo cardíaco. El soplo se denomina al fenómeno auscultatorio adicional que nosotros podemos detectar cuando auscultamos el paciente y que se produce como consecuencia de un flujo turbulento de la sangre dentro de las cavidades cardíacas o dentro de una estructura vascular. ¿Sí? Porque el defecto puede estar dentro del corazón o fuera del corazón, como lo pasa en el conducto arterioso o en las malformaciones arteriales. Y esto está traduciendo que existe una anomalía en alguna de las válvulas cardíacas o existe una anomalía dentro del corazón que está permitiendo un cortocircuito y un flujo turbulento, que es lo que está generando el ruido adicional, que es lo que denominamos soplo cardíaco.
O puede ser que existe un aumento de flujo a través de una válvula cardíaca normal, como pasa en la comunicación interauricular. O puede ser que el flujo turbulento es a través de una válvula cardíaca alterada, como pasa en las estenosis tanto pulmonares como aórticas. Pero finalmente puede haber un soplo en pacientes con un corazón totalmente normal, y es lo que se denomina inocente o funcional. Cuando revisamos las principales causas de consulta ambulatoria a nivel cardíaco, encontramos que los soplos cardíacos representan el principal motivo de consulta ambulatoria. Por esto es que nosotros debemos de tener en cuenta un esquema de trabajo cada vez que evaluamos un paciente con soplo cardíaco. Y sobre todo, en estos pacientes en los cuales se considera que tienen un soplo inocente, ¿sí? En estos casos se denomina inocente cuando el sonido es producido por la sangre que fluye a través de un corazón totalmente normal. Y tiene como sinónimo soplo funcional, soplo inorgánico, soplo dinámico o soplo inocuo. Esto es lo importante de caracterizar para descartar a enfermedades cardíacas y poder catalogar a que el paciente tiene un soplo inocente en el cual va a llevar una vida completamente normal. Las implicaciones que tiene la presencia de un soplo en un paciente, sobre todo el soplo inocente, es el hecho de que podemos catalogar como cardiópata a un niño que es totalmente normal y vamos a generar una incapacidad cuando realmente no existe ninguna enfermedad que limite la calidad de vida de ese paciente. Pero, por otro lado, el otro extremo, podemos nosotros considerar como normal o catalogar como un soplo funcional en un paciente que realmente es cardiópata. Y esto, en este caso, pues estamos poniendo en riesgo la vida del paciente dependiendo de la gravedad de la cardiopatía que presente este paciente. Los soplos funcionales se van a detectar, se describen de acuerdo a las series entre 50 o 60% de los pacientes en el transcurso de su vida, desde el niño hasta el adulto. Generalmente los recién nacidos, en el 16% de ellos se pueden detectar diferentes soplos, que no son necesariamente atribuidos a cardiopatías. Esa es la importancia de tratar de abordar a estos pacientes con un esquema para descartar las cardiopatías y catalogarlos realmente cuando son soplos funcionales. Es diagnosticado usualmente entre el preescolar y el escolar, entre los 3 y los 7 años de edad, y no existe preferencia por sexo para presentar soplo funcional en cualquier etapa de la vida de estos pacientes, como lo comenté anteriormente. Las características del soplo inocente son, en primer lugar, y lo vamos a encontrar en aquellos pacientes en donde existen unos ruidos cardíacos normales, como los que oímos en el audio inicial. En un paciente que tiene sus cavidades cardíacas y su silueta cardíaca normal, totalmente normal, y en donde sobre todo no existen signos y síntomas adicionales que nos lleven a sospechar la presencia de alguna enfermedad cardiovascular. Y este es un dato muy importante, los soplos funcionales siempre son menores al grado 3. Recordemos que en pediatría la clasificación de los soplos va del 1 al 6, a diferencia de los pacientes adultos que va del 1 al 4. Y el grado 4 se diferencia por la presencia de Fremen. Entonces, en los pacientes con soplo inocentes o funcional, generalmente son grados menores al grado 3. Tenemos diferentes tipos de soplos inocentes. El más frecuente, que oscila alrededor del 80%, es el soplo de Phil, es el soplo clásico que nosotros ocultamos en estos pacientes, es un soplo musical de alta tonalidad, que se oculta a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo. Característica de esto, que usualmente estos pacientes no se asocian a ningún tipo de síntomas. Este soplo, al igual que el soplo de flujo pulmonar, que se produce por una aceleración de la sangre a nivel del tracto de salida subpulmonar, sin haber ninguna alteración, estos dos soplos pueden incrementarse en situaciones en las cuales la dinámica del paciente fisiológicamente se altera, por ejemplo, en la fiebre o en la anemia, o en estados en los cuales el paciente está más hiperactivo. Por eso es que a veces el pediatra detecta, o el médico que examina al paciente, que el soplo presenta mayor intensidad en estas condiciones, sobre todo cuando hay fiebre. Es cuando más fácilmente nosotros detectamos la presencia de soplo. Otro tipo de soplo funcional que podemos oír, sobre todo en los adolescentes, es el soplo cardíaco, sobre todo del lado derecho. Podemos oír un soplo sistólico a este nivel sin haber ninguna alteración, simplemente porque hay una aceleración en el paso de la sangre a nivel de la carótida.
El otro es un soplo continuo que se puede oír, denominado zumbido venoso, como el nombre lo dice, es un zumbido que se oculta a nivel cervical y que lo podemos descartar cuando nosotros comprimimos el área cervical y el soplo desaparece. Es uno de los soplos más raros que existen a nivel de tipo de soplo funcional, pero que puede estar presente en los pacientes sin haber ningún tipo de afectación cardíaca. El otro soplo es el soplo de la arteria pulmonar neonatal normal. Esto se ve hasta en un 50% de los recién nacidos, usualmente en el segundo espacio intercostal izquierdo o en la región dorsal, en la región interescapular. Este soplo usualmente se atribuye a la angulación que tienen al nacer las arterias pulmonares de los recién nacidos o a la estrechez relativa que presentan las arterias pulmonares. Y es un soplo que va a persistir aproximadamente hasta el tercer o sexto mes de vida sin que exista ninguna alteración a nivel cardiovascular. Ahora bien, teniendo presente estas características, vamos a ver cuáles son las características de los soplos patológicos. Es muy importante siempre descartar que en realidad este paciente no tenga un soplo asociado a una enfermedad cardíaca. Todo soplo mayor con intensidad mayor a grado 3, conceptualmente es patológico. Todo soplo que sea diastólico, los soplos diastólicos son siempre patológicos. Soplos que se incrementen de intensidad cuando el paciente se incorpora, cuando el paciente se levanta. Y sobre todo, cuando nosotros unimos la ocultación con los datos clínicos sospechosos que vienen a la historia del examen físico, como los que vamos a comentar. ¿Cuándo entonces vamos a sospechar desde el punto de vista de historia clínica? Bueno, en estos casos nosotros utilizamos la metodología de la historia clínica que es válida en todas las situaciones. Investigamos los síntomas de estos pacientes, los antecedentes tanto personales como familiares y los datos del examen físico. Debemos complementar la evaluación de este paciente con una radiografía de tórax y ya con un electrocardiograma y ya a nivel de la especialidad con estudios adicionales como la ecocardiografía. En muy pocos casos con la hemodinamia, con cateterismo y en otros casos con exámenes imagenológicos complementarios como la tomografía y la resonancia magnética cardíaca. Dentro de los antecedentes importantes a recabar en la historia, sobre todo antecedentes de muerte súbita, antecedentes de cardiopatías, antecedentes de abortos espontáneos o nacidos muertos, antecedentes de diabetes no controlada durante la gestación. En estos pacientes en los cuales la madre no se controló, existe 4 veces más riesgo de que el niño sea cardiópata. Dentro de esa cardiopatía, la transposición de los grandes vasos, la miocardiopatía hipertrófica o la comunicación interventricular. Ya pocas veces visto la rubiola, que se asocia durante la gestación, se asocia a persistencia del conducto arterioso y a hipoacusia, y a estenosis de ramas pulmonares, y la ingesta de alcohol, sobre todo del ácido retinoico, que se aplica en la piel para el tratamiento del acné, o la ingesta del alcohol que se asocia en el síndrome alcohólico fetal. Datos perinatales muy importantes, los datos ecocardiográficos obstétricos que se realizan durante el control perinatal, en donde exista alguna sospecha o duda en la morfología del corazón o en el funcionamiento del corazón. Los pacientes que nacen pretérmino, importante este dato por la asociación frecuente con conducto arterioso persistente con comunicación interventricular, o aquellos niños que salen con sobrepeso, con macrosomía, que se asocia con miocardiopatía hipertrófica. Datos personales como las enfermedades y anomalías preexistentes y, sobre todo, cuando hagamos la primera evaluación del paciente, si existe la presencia de algún síndrome. Dentro de esos síndromes, el más frecuente es el síndrome de Down. Recordemos que el síndrome de Down, más del 50% de estos niños pueden estar asociados a cardiopatía. Y dentro de esas cardiopatías, la mitad de ellos se asocia a defectos en los coginientes endocárdicos, que es una cardiopatía que produce compromiso a nivel de la vasculatura pulmonar muy temprana, lo que amerita que estos pacientes sean intervenidos de manera mucho más temprana comparado con otro tipo de cardiopatía o con otro tipo de paciente. El paciente con síndrome de Turner, característico por el pterígio coli, el cuello alado, talla baja. Estos pacientes con síndrome de Turner, el 30% de ellos van a estar asociados a cardiopatía. Dentro de eso, lo más frecuente en ellos es la coartación de la aorta. El paciente con síndrome de Noonan, como apreciamos acá, son niños que tienen tosis palpebral, pabellones de implantación baja y retrovertida. Estos pacientes con síndrome de Noonan se asocian a estenosis valvular pulmonar, sobre todo de tipo displásico,
y se asocian a miocardiopatías hipertróficas. De tal manera que cuando apreciamos este fenotipo y estamos ocultando un soplo, pues obviamente que vamos a considerar que el paciente tiene una patología. El paciente que tiene el síndrome de Williams, que es el niñito cara de duende, que es el niñito que tiene pabellones retrovertidos con filtros amplios, estos pacientes se asocian a estenosis supravalvular aórtica, como lo vamos a ver, a ver si me corre, en este video, donde ven que existe una estenosis por arriba de la aorta, que genera una cámara de alta presión que se transmite hacia las arterias coronarias. Se asocia también a estenosis periférica de las ramas pulmonares. En estos pacientes con síndrome de Williams, esta alta presión que se transmite hacia las arterias coronarias hacen que sean de altísimo riesgo para muerte súbita, sobre todo durante las inducciones anestésicas. Otros elementos sugestivos al examen físico, la presencia de cianosis, la presencia de palidez en aquellos pacientes que están con bajo gasto cardíaco, alteraciones en el patrón respiratorio y los siguientes elementos que vamos a apreciar. Recuerden que la cianosis, para que nosotros la visualicemos, se necesita que tenga el paciente de 4 a 6 gramos de hemoglobina reducida. Por lo tanto, aquellos pacientes que son cardiópatas con cianógenos, pero que están anémicos, poco vamos a apreciar nosotros la cianosis. Y por el otro lado, nosotros apreciamos la cianosis cuando la saturación de los pacientes oscila entre el 75 y el 85%. Esto significa que aquellos cardiópatas que tienen saturaciones entre 85 y 90% no lo vamos a detectar nosotros a la inspección visual. Para esto, nosotros nos apoyamos siempre en la oximetría del pulso para determinar realmente la saturación de estos pacientes y poder detectar que el paciente presenta cianosis de tipo central con una saturación que sugiere una enfermedad cardíaca y o pulmonar. El otro elemento al examen físico es el patrón respiratorio. Como vemos en este video, este chiquito, este bebé que tiene una retracción intercostal y tiene cianosis central, tiene cianosis a nivel unguial y los labios son completamente cianóticos. Este paciente tiene la combinación de taquipnea con retracción intercostal. Siempre que exista un patrón respiratorio con esfuerzo respiratorio, nos está diciendo que el paciente o tiene un flujo pulmonar aumentado o este paciente tiene una obstrucción al retorno venoso pulmonar. Y si le asociamos la presencia de cianosis, estamos considerando entonces que este paciente tiene una cardiopatía con flujo pulmonar aumentado y tiene un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, una cardiopatía cianosante con hiperflujo pulmonar. El otro dato que nosotros podemos apreciar en un paciente cianótico es la taquipnea. Simplemente es un paciente que tiene aumento en la frecuencia respiratoria, pero sin esfuerzo respiratorio. Y esto es característico en las cardiopatías con flujo pulmonar disminuido, como la atresia pulmonar. Entonces, fíjense cómo dentro de la evaluación inicial de un paciente, con el cual estamos descartando las características de un soplo, tenemos que ver su patrón respiratorio y dentro de esto la asociación o no con la presencia de cianosis. Otros datos que nos puede referir el familiar es la presencia de alteraciones en la deglución, sobre todo ya en el escolar o en el niño mayor. Estos pacientes que tienen alteraciones para deglutir los sólidos, como se ilustra en este esofagograma, en donde se ve que hay una compresión esofágica producida por malformaciones denominadas anillos vasculares. Y aquí les voy a mostrar dos ejemplos. Es un doble arco aórtico, en el cual hay compromiso, compresión, que me corra. O en este caso, como esta tomografía, en donde vemos que la arteria subclavia surge por detrás del arco aórtico y pasa por detrás del paciente, del esófago del paciente, comprimiendo y produciendo esta indentación con la manifestación de la disfagia para deglutir los alimentos sólidos. Compresión traqueal. Esto lo podemos ver en estos pacientes que tienen estridor tanto en decúbito supino como en decúbito prono. Son pacientes que no modifican ese estridor. Un ejemplo puede ser consecuencia de estos pacientes en los cuales la arteria pulmonar no surge del tronco de la arteria pulmonar izquierda no surge del tronco, sino que surge de la derecha, pasando por detrás de la tráquea y comprimiéndola y generando un anillo vascular. Es lo que se denomina el sling vascular, como se aprecia en esta angiografía, en donde vieron que la arteria pulmonar, acá en este dibujo, pasa por detrás comprimiendo la tráquea y generando síntomas respiratorios.
Hipodesarrollo postestatural, el paciente que no gana peso o no gana talla, pues hay que tener presente en estos pacientes que puede ser por aporte insuficiente de oxígeno o por el consumo excesivo de la energía de estos pacientes que son cardiópatas, sobre todo los pacientes que tienen obstrucciones o que tienen cardiopatías con hiperflujo pulmonar, son pacientes que hacen mayor esfuerzo para respirar. Por lo tanto, ellos dejan de ganar peso porque las calorías que ingieren las destinan para sus movimientos respiratorios con mayor porcentaje de lo habitual. O aquellos pacientes que tienen infecciones concurrentes, son aquellos pacientes que tienen infecciones respiratorias o cuadros respiratorios de manera recurrente. Estos son pacientes en los cuales siempre tenemos que descartar la presencia de una anomalía a nivel cardiovascular. Ya en el niño mayor, sobre todo en el deportista, hay que tener ciertos datos de alarma que no debemos de pasar por alto. La presencia de dolor torácico. Si estamos evaluando un paciente con soplo asociado a dolor torácico, pues tenemos que tener mucho mayor precaución. La presencia de síncope durante el esfuerzo, la intolerancia al esfuerzo, aquel niño que refiere que no tolera el esfuerzo físico cuando se compara con los compañeros de la misma edad del colegio. Estos pacientes hay que descartar que exista una afectación cardiovascular o cuando tengamos hallazgos patológicos al examen físico. Acá les ilustro un paciente que presentó un síncope durante una competencia de ciclismo y este síncope se ocasionó porque tenía un curso de la coronaria derecha intramural y cuando el paciente hace el esfuerzo máximo y se dilata tanto la aorta como la pulmonar, comprimen la coronaria y el paciente presentó arritmias ventriculares y muerte súbita, afortunadamente que pudo ser reanimado. Como ven, aquí tienen el trayecto intramural de esa coronaria, que es lo que puede comprometer la vida del paciente cuando realizan el esfuerzo máximo. Paciente que presenta dolor precordial. Importante siempre el dolor precordial en los niños, tener presente que el dolor precordial sospechoso es el que sea de tipo angina, es decir, cuando se presenta al esfuerzo físico. El dolor precordial es una causa también bastante frecuente de consulta a nivel ambulatorio. Sin embargo, la mayoría de las veces es un dolor precordial en reposo. Apenas un 3 o 4% de las causas de dolor precordial en niños se atribuye a enfermedad cardíaca, pero cuando están presentes son enfermedades que pueden comprometer la vida del paciente. En este caso tenemos un paciente, paciente cuya coronaria derecha cuando inyectamos ven cómo se planifica la coronaria izquierda. Esto es lo que se denomina un origen pulmonar de la coronaria izquierda que se nutre a través de la coronaria derecha. En estos casos existe una isquemia miocárdica y el niño cuando es lactante, si no existen buenas colaterales entre la coronaria derecha y la coronaria izquierda, son pacientes que tienen un llanto prolongado generalmente el médico lo confunde con cólicos. Lo que el paciente está presentando es dolor precordial por isquemia. Cuando acude ya meses después, el paciente está en una fase de dilatación importante del corazón por isquemia y daño miocárdico irreversible. O en estos pacientes que han presentado enfermedad de Kawasaki, hay que estar pendiente, porque estos pacientes recuerden que la complicación más temida de la enfermedad de Kawasaki es el desarrollo de aneurismas coronarios, que pueden trombosarse y pueden generar isquemia al esfuerzo físico o incluso hacer eventos en reposo de estos pacientes que han sido comprometidos. Al examen físico, otras alteraciones, la presencia de deformidades torácicas, como por ejemplo el pectum excavado o el pectum carinatum. A la inspección, muy importante siempre visualizar la actividad del precordio. Estos pacientes que tienen cortocircuito, que tienen cardiopatía, usualmente hay un precordio que es hiperdinámico, hiperactivo, y eso es fácil de visualizar simplemente cuando empezamos la intuición del paciente. La palpación de los pulsos, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, para poder determinar la ausencia de pulsos en miembros inferiores y diagnosticar la coartación de la aorta, como vamos a ver en este ejemplo. La presencia de frémitos, la presencia de edema de extremidades. Evaluar los signos de congestión sistémica, como la hepatomegalia o la esplenomegalia. Y siempre acompañarnos en la toma de la tensión arterial y la evaluación inicial de estos pacientes. La ocultación para detectar las características o analizar las características del soplo y ver si tiene características que lo cataloguen como patológico. En esta geografía vemos una coartación de la aorta, en donde existe una obstrucción para el paso de la aorta ascendente a la aorta descendente. Y en estos pacientes vamos a palpar que los pulsos en los miembros inferiores están disminuidos o ausentes, y los pulsos en los miembros superiores van a estar aumentados. Y esto se refleja también cuando tomamos la tensión arterial. La tensión arterial de los miembros inferiores
va a ser por lo menos 20 milímetros menos comparado con la presión arterial sistólica de los miembros superiores. Son datos que tenemos que tener presentes en la evaluación clínica para descartar la presencia de enfermedad cardiovascular de estos pacientes que estamos evaluando por presencia de soplo. Esta es la clasificación de los soplos cuando hacemos la descripción semiológica de los pacientes. Importante describir en qué fase del ciclo cardíaco, si los soplos son sistólicos o si los soplos son diastólicos, o si es la combinación de un soplo sistólico con un soplo diastólico, o si es un soplo que ocupa los dos ciclos que son los denominados soplos continuos presentes en los pacientes con conducto arterioso. En este caso, es un paciente que tiene, el paciente nace sin soplo cardíaco y usualmente después de las 72 horas, más todavía después de los 7 días de vida, que el paciente está en la casa, aparece el soplo cardíaco. Soplo sistólico que ocupa toda la sístole. ¿Sí? Es un soplo holosistólico durante toda la sístole, tiene la misma intensidad. Este es un soplo característico de comunicación interventricular. La comunicación interventricular, como les voy a mostrar aprovechando la ocasión, en estos casos pueden ser cerradas por vía endovascular. Este es un defecto que fue cerrado por vía híbrida. Aquí ven el defecto de la comunicación interventricular y el procedimiento mediante el cual se implantó un dispositivo para hacer el cierre de este defecto. Soplo arterioso de un paciente con conducto arterioso persistente, que es lo que vamos a buscar siempre en los recién nacidos pretérminos, ¿sí? Asociado a la presencia de pulsos arteriales amplios. Como les comenté, en este caso el soplo borra el segundo ruido cardíaco y el soplo se oculta durante todos ambos ciclos cardíacos. Este es el soplo característico, el chorro de vapor o el ruido de maquinaria que se describe del conducto arterioso persistente. Sin embargo, tenemos que tener presente que no siempre el conducto arterioso va a tener esta intensidad en el soplo cardíaco. Estos pacientes, nosotros también habitualmente, la gran mayoría de estos conductos arteriosos persistentes los podemos ocluir por vía endovascular. El soplo de comunicación interauricular es más frecuente en las pacientes femeninas. Son pacientes que, si bien no desarrollan insuficiencia cardíaca, tienen un retardo en el desarrollo ponderal. En este caso vemos que es un soplo sistólico con un segundo ruido desdoblado, pero fijo. Segundo ruido desdoblado fijo. Son los dos marcadores del soplo de la comunicación interauricular. Un soplo sistólico que se oculta no mayor a grado 3 en el segundo espacio intercostal asociado a un segundo ruido desdoblado. A diferencia de aquel paciente que vimos, de aquel audio que colocamos al principio de la exposición, en el cual el segundo ruido variaba con el ciclo respiratorio. La comunicación interauricular igualmente, en su gran mayoría, pueden ser ocluidas por vía endovascular. Este defecto se coloca un dispositivo que permite cerrar el cortocircuito y de esta manera cerrar el defecto. Los pacientes con soplos de estenosis valvular aórtica. La estenosis valvular aórtica se caracteriza por tener un soplo de eyección. ¿Sí? Lo ven que tiene una forma de diamante, ocultado en los tractos de salida. Es decir, en el segundo espacio intercostal derecho, si fuera una estenosis pulmonar, en este caso, no, en el segundo espacio intercostal derecho, en los casos de estenosis aórtica, o en el tercer espacio intercostal, que es el tufo aórtico accesorio. En estos casos, la estenosis aórtica, dependiendo de la severidad, se va a asociar a una disminución de los pulsos arteriales en las cuatro extremidades. Estos pacientes que tienen estenosis valvulares, tanto pulmonares como aórticas, como en este caso una estenosis valvular pulmonar o una estenosis aórtica, pueden ser tratados por vía endovascular también. Un procedimiento mediante el cual se coloca un balón en la válvula que se encuentra ocluida y insuflamos en ese sitio, produciendo la dilatación del vaso y aliviando la obstrucción. Otro caso, un paciente de 6 años de edad, pero ya asociado con cianosis.
en donde la madre describe que el niño se encunclilla, un marcador clínico de los pacientes con tetralogía de Fallot. En estos casos vamos a oír también un soplo de inyección en el espacio intercostal izquierdo, con los datos asociados de cianosis y la historia de encunclillamiento en estos pacientes. Ya podemos considerar que el paciente tiene una obstrucción infundibular. Dentro de eso, los pacientes con tetralogía. Soplo de insuficiencia valvular mitral, cada vez menos frecuente en los niños. Esto era característico en los pacientes que consultaban con antecedentes de faringitis, con edema de extremidades, con datos de falla cardíaca y con un asno elevado. Esto es el soplo que se determinaba por la presencia de una insuficiencia mitral. Fíjense que también es un soplo holosistólico, que se ocultaba a nivel del foco mitral o del quinto espacio con línea media clavicular. Bien, entonces todas estas características, tanto los rasgos dismórficos como los datos que nos describe la madre, como los que nosotros apreciamos en el examen físico, los vamos a complementar con la realización de un electrocardiograma. Yo creo que el pediatra debe estar familiarizado con el análisis por lo menos básico de un electrocardiograma. Debemos realizar un electrocardiograma en estos pacientes siempre el examen de un paciente en el cual se sospecha o se consideró que hay soplo cardíaco, debe hacerse un electrocardiograma para analizar el ritmo, la frecuencia, las características de las cavidades a través de los ejes, la duración de los voltajes, determinar si hay datos de hipertrofia. Sin embargo, hay que tener presente que los datos de hipertrofia en el electrocardiograma son bastante tardíos cuando se comparan con el ecocardiograma. Trastornos de conducción o trastornos de retroalización. Hasta aquí yo considero que el pediatra está obligado a llegar en la evaluación de un paciente que se está sospechando que tiene presencia de soplo. El análisis de la radiografía también lo podemos realizar a nivel pediátrico. En el análisis de la radiografía, recuerden que podemos analizar la posición del corazón con respecto a las vísceras, que es lo que denominamos el situs. La punta del corazón debe estar hacia la izquierda, descansando sobre la cámara gástrica, y la aurícula derecha debe estar descansando sobre el hígado, lo que se denomina el situs solitus. Debemos analizar los diferentes componentes de la silueta cardíaca, los componentes derecha, la aurícula derecha, y los componentes izquierdos, sobre todo el ventrículo izquierdo, el cono de la pulmonar. Debemos analizar el flujo pulmonar. Son datos que merecen analizarse e incluso en una charla mucho más amplia, ya que la radiografía nos da bastante elementos que nos permite orientar la presencia de cardiopatía y el tipo de cardiopatía que puede presentar un paciente. Ahora sí entramos con los exámenes que son propios de la especialidad, como el ecocardiograma. Nosotros en el ecocardiograma vamos a analizar, se realiza lo que se denomina el análisis segmentario del corazón. Revisamos cómo están los retornos venosos, pulmonares, sistémicos, cómo están las cavidades, cómo están las conexiones, cómo están las válvulas. Y una vez que nosotros armamos este rompecabezas, podemos determinar si existe una alteración y qué tipo de alteración presenta el paciente y cuál sería la conducta sobre todo que debemos. En resumen, un soplo inocente son las siguientes características. En primer lugar, son soplos protomesosistólicos de baja intensidad. Nunca está asociado a clic. Esto es un dato muy importante. Los ruidos cardíacos adicionales al soplo son normales. Existe ausencia de irradiación. Estos soplos se modifican con maniobras y sobre todo, existe ausencia de síntomas cardiovasculares. Y al examen físico no existe ninguna otra alteración que nos permita sospechar la presencia de cardiopatía. Adicionalmente, con el esquema completo de trabajo de estos pacientes, existe ausencia de alteraciones cardíacas en los exámenes complementarios como el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma, que es lo que se utiliza en la evaluación integral de un paciente con presencia de soplo cardíaco. Bueno, es lo que les quería comentar con respecto a los soplos cardíacos. Gracias por su asistencia, por esta vía, y estoy atento a sus observaciones y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Justo, muy amable. Nos has dado un paseo por todo lo que corresponde a lo que son los soplos. Alejandro Mondolfi dice, excelente. Por favor, dudas, inquietudes, comentarios. Nicanor Cáceres, muchas gracias, doctor.
Recuerden que este espacio es justamente para esto. Damos primero la clase y luego viene los comentarios.